bienvenidos una vez más a Desde el Imperio. Estamos aquí para conversar sobre la información más reciente que se está viviendo en Venezuela y que se enmarca en dos situaciones muy particulares. La primera tiene que ver, por supuesto, con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de solicitar la detención del presidente Nicolás Maduro por actos de corrupción, fundamentalmente, entre otros asuntos. Y lo que está pasando en torno a la celebración de la Cumbre de las Américas, donde distintos actores políticos venezolanos están buscando o están pidiendo el apoyo internacional con un solo y un único objetivo: la salida de Nicolás Maduro. La salida de Nicolás Maduro vista desde la perspectiva de ni siquiera tomar en consideración los resultados o los posibles resultados electorales del próximo 20 de mayo, en virtud de que el cuestionamiento sobre el funcionamiento del gobierno no es breve, sino que pica y se extiende. Para conversar sobre estos temas tenemos aquí con nosotros en Mundo OPI al padre José Palmar y al almirante Iván Carratú Molina. Y estamos a punto de comunicarnos vía Skype con Carlos Ortega, quien fuera presidente de la Confederación Venezolana de Trabajadores, CTV, y quien se encuentra en Lima precisamente para hacer la fuerte información en torno a lo que está sucediendo en Perú y la cumbre. Vamos a comenzar dándole la bienvenida, por supuesto, a nuestros invitados. Vamos a comenzar por el padre Palmar, que nos engalana con su visita hoy. Padre, muchas gracias. Gracias, Belén. Saludos a todos. Que Dios me los bendiga. Amén. Un honor y una gran satisfacción estar aquí con ustedes. Para nosotros es un privilegio tenerlo aquí, padre. Amén. Lo primero que le quisiera preguntar es, básicamente, ¿cuál es su lectura a nivel de lo que está pasando en la sociedad venezolana y el impacto que podría tener esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia? Estamos frente a una situación históricamente inédita. Un Tribunal Supremo en el exterior que funciona en 3 países distintos, que se reúnen gracias a la maravillosa tecnología de la comunicación, pero que por primera vez hemos hecho un esfuerzo no solamente humano, sino también técnico, como ha sucedido en cada una de las sesiones, para tomar la justicia. Justicia que no se puede instaurar en Venezuela, porque estamos frente a una realidad totalitarista y una dictadura implacable. ¿Cuál es mi lectura? Que aquí se van a quitar las caretas en este momento. Yo insto a la Asamblea Nacional para que hagan lo que nunca han hecho. La Asamblea Nacional el año pasado declaró en estado de abandono a Nicolás Maduro y más nada. Es decir, una mera declaración y no dieron el otro paso importante contenido en la Constitución. Bueno, ahora tiene la Mesa de la Unidad Democrática, o lo que queda de la mesa, y la Asamblea Nacional tiene ahora la oportunidad de oro para reivindicarse. Y tienen que hacer lo que corresponde a la ley. Porque ellos mismos, esos mismos diputados, fueron los que eligieron este Tribunal Supremo de Justicia. Y sería una situación bastante incómoda para Venezuela. Y yo diría, un escándalo político y social en mi país, que la Asamblea Nacional, que eligió a este Tribunal Supremo de Justicia legítimo, ahora no desarrolle lo que tienen que hacer conforme a la ley. Bueno, esa es precisamente la discusión del día, porque a pesar de la petición de varios diputados de tocar el tema de alguna manera en la reunión de la Asamblea de hoy, el presidente Barbosa dijo que tenía que esperarse que se cumplieran los canales regulares para que esa discusión llegara a la sede del Congreso. Y eso ha ocasionado un malestar aún más grande en la ciudadanía, que esperaba que la Asamblea Nacional se pronunciara. De hecho, han llegado a decir que les devuelvan sus votos, porque ellos votaron por unos representantes para que tomaran cartas en asuntos importantes como este. Una vez más el tecnicismo se apodera de la justicia. Lo mismo que está pasando en la Cumbre de las Américas. Ese genocida Raúl Castro, invitado a la Cumbre de las Américas, cuando se le cierran las puertas a Nicolás Maduro por corrupto. O sea, hay una doble moral. Y es lo que yo no acepto como venezolano, ni como ciudadano. Es decir, no se entiende cómo un punto donde el mundo entero nos está apoyando, allá adentro, estos sátrapas de la política
están sencillamente haciendo los negocios. Yo aprovecho desde acá, de este espacio, para hablarle al doctor Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional. Él sabe quién es el padre Palmar, por supuesto, porque somos surianos, maravinos. Doctor Barbosa, usted está muy viejo para la gracia y sencillamente usted está manchando su hoja de servicios políticos con esta situación de ser el besapiés de esos 4 forajidos que se disfrazaron de políticos opositores para negociar con este narcorrégimen. No solamente quiero que nos devuelvan los votos, sino que ahora sencillamente nos devuelvan toda la fuerza política que ustedes han capitalizado gracias a que le pusimos en sus manos la confianza del país. Si ustedes, y escuchen bien esto, doctor Barbosa y todo ese séquito de besapiés de Nicolás Maduro que están allí en la Asamblea Nacional, si ustedes no hacen lo que les corresponde hacer en materia constitucional, miren, olvídense de la política. Métanse a cepilladero, a porero, métanse a cualquier cosa. Pero olvídense de la política, porque aquí, con esta situación, mi querida Belén, vamos a pasar la planadora a todos. No solamente a los chavistas, sino a todos esos opositores que, escondidos bajo la máscara de la Mesa de la Unidad, han hecho de Venezuela un país hecho oprobio y añico para la justicia. Por supuesto, porque al avalar conductas como todas las que se han visto, están siendo parte de lo que sucede. Así es. El que calla otorga, pero también es pecado callar en muchas oportunidades. La omisión es el pecado más grave del ser humano. Porque las palabras las podemos reparar. Los pecados de acción se pueden pagar con una acción honesta. Los de pensamiento, bueno, algunas veces lo sabe Dios y algunos. Pero el de omisión es el pecado más grave que ha hecho el ser humano. Porque aun cuando tú hagas lo que no hiciste en el tiempo, muchas veces es una situación irreparable. Por eso, si ustedes el año pasado no hicieron más nada que una simple declaración de estado de abandono, y recuerden que en el 2013 hubo un grupo de venezolanos que le llevamos las pruebas de las 2 venezolanas de Nicolás Maduro. Pero en ese momento, ¿qué pasaba? No era oportuno. No, la palabra fue esta, Belén. No era políticamente oportuno. No era procedente. Sí. ¿Y saben por qué? Por la sencilla razón que en ese año 2013 los presidenciables que estaban en la mesa también eran de doble nacionalidad. Nicolás Maduro es colombiano porque goza de doble nacionalidad, pero Capriles es polaco, Ramos Alú es árabe y Julio Borges es gallego. Entonces, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Claro, por supuesto. Entonces, esa situación no la podemos soportar ni la podemos tolerar. Es lo mismo que dicen con el tema de Odebrecht, que como salpica no solamente al gobierno, sino a la oposición, salpica es mejor no hablar a de 7 eso. gobernadores opositores y a 48 alcaldes. Y no hablemos de diputados, asambleístas, dirigentes políticos. Pero bueno. Así de sencillo. Este tema, por demás interesante, tiene otra arista, que es la arista militar. Mucha gente se pregunta, ¿cuál va a ser la reacción de las Fuerzas Armadas con este pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia y los acontecimientos que estamos seguros se van a dar en los próximos días? Porque, por ejemplo, se ha dicho que esta sería la puerta para nuevas sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Y de hecho, hoy mismo, tanto Rajoy como Macri, que recibieron la visita de varios miembros de la oposición, pero que han estado bien pendientes de lo que está pasando en el país, han señalado que como respuesta no tienen la intención de reconocer el resultado de estas elecciones convocadas para el 20 de mayo y, por supuesto, no tienen la disposición de seguir reconociendo el gobierno de Nicolás Maduro. Para hablar de ese tema, nuestro invitado especial es, por supuesto, el almirante Iván Carratú Molina. ¿Cómo cree usted que la Fuerza Militar Venezolana va a tomar este mensaje? Bueno, la cosa está complicada. Bueno, primero que todo, buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo al padre Palmar y a otras personas que están en el estudio. Y un saludo a la audiencia de aquí desde el Imperio. Desde el Imperio. El caso militar desde hace mucho tiempo viene comprometido por la conducta de los hombres. No es la institución la que está involucrada en este problema. Son los hombres que de tiempo atrás violentaron su compromiso con el Estado, su compromiso con los venezolanos y la misión principal, que es la defensa del territorio y por supuesto la defensa del venezolano. Han transcurrido 20 años de que llegó al poder este proyecto político
conocido por todos, infiltrado de hace mucho tiempo por las corrientes ideológicas de América Latina y de Fidel Castro en el Foro de Sao Paulo, ignorados o subestimados por mucho tiempo, pero cabalgaron sobre la Constitución, cabalgaron sobre la buena fe y voluntad de los venezolanos e impusieron un gobierno en este momento fallido y totalitario, genocida. En ese marco de referencia se involucran los militares que se alzaron en el 92 y que ahora son poder político en Venezuela. No son todos los militares, es la cabeza, la cúpula militar del país que está integrada por ese grupo de personas que han violentado y han sido totalmente violentos o contrarios al mandato constitucional. Esta decisión del Tribunal Supremo compromete supremamente a la cúpula militar y a toda la institución, porque es el presidente de la República que está señalado para un antejuicio de mérito. Es el comandante en jefe que está involucrado en delitos de corrupción y de violación de una serie de postulados constitucionales. Le cabe al militar de manera individual, posiblemente sea colectiva, pero individualmente, despertar la conciencia y expresarse en los medios militares su descontento, su desconfianza o su apego a la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia. Va a haber problemas internamente porque no todos los militares son profesionales, no todos los militares son confiables, los hay los comunistas, los hay los oportunistas, los hay los corruptos política y económicamente o monetariamente, y ahí puede haber no enfrentamiento militar, pero una lucha interna de posiciones que tiene que ser respaldada por los ciudadanos de Venezuela. Y hablo ahora como militar que fui. En este momento que está ocurriendo esta situación en el país, observo, como si yo fuera militar activo, que la Asamblea Nacional está con un juego extraño frente a lo que un tribunal, un poder del Estado está decidiendo, y que ellos también son poder del Estado. Entonces el militar observa la conducta casquivana de ambos sectores si no cumplen con la Constitución. El Tribunal Supremo ha dado un ejemplo de pulcritud, de decisión, de determinación, de valentía, y por otro lado observo, repito, me estoy poniendo en la condición de militar, que si fuese militar activo. Observo la conducta extraña de estos diputados de la Asamblea, del presidente de la Asamblea, el doctor Barbosa, a quien conozco de hace mucho tiempo, a las personas de un nuevo tiempo, de Voluntad Popular, de Acción Democrática y de Primera Justicia, que son la mayoría parlamentaria, y están con un coqueteo y un jugueteo cuando sabemos que el gobierno ha roto todas las barreras democráticas y que esta decisión tiene que ser obedecida y cumplida. Si las Fuerzas Armadas toman la determinación del Tribunal Supremo y detienen al presidente Maduro, también tendrán que detener a los diputados que no han cumplido con el mandato constitucional. Eso es precisamente una de las discusiones entre la gente en Venezuela, y es que los militares en el país juran proteger y hacer cumplir la Constitución, pero también se preguntan, ¿estarán en disposición, no en capacidad, en disposición realmente de hacerlo? Ahí hay, como repetí inicialmente, ahí hay un juego un poco extraño. Y estoy convencido que los militares en su mayoría están dispuestos a apoyar la decisión del Tribunal Supremo. Es más, he recibido comunicaciones en estas últimas 24 horas de posiciones y he consultado qué piensan hacer. Es la disciplina, es la orden, es el efecto jurídico que pesa de las leyes militares, que son mucho más fuertes que las leyes que tiene el ciudadano común. Es el miedo que también invade al sector militar. Es la limitación económica y financiera para mantener a su familia. Están todos los venezolanos en una situación bastante limitada en cuanto a la calidad de vida y las libertades y derechos ciudadanos. Pero aún así, esta decisión que ha sido tomada tiene que ser respaldada por todo el mundo. Y lo que actúen los militares no puede ser asumido como una
situación de violencia o de acción inmanejable o que amenace a la conducta de los ciudadanos y la seguridad de los ciudadanos, porque es un momento donde al tomar la acción, que es la que deben tomar, de detener al presidente, pueden entrar en acción los grupos paramilitares del Frente Francisco Miranda. Sí. Pueden entrar al funcionamiento los iraníes y cubanos que están en Venezuela. Entonces, esos militares tienen que estar dispuestos a actuar frente a una amenaza que vive en el territorio y que no ha sido determinada, no ha sido tampoco colocada una posición de violación de los derechos soberanos y constitucionales en Venezuela. Sí. Entonces, esa situación podría ser bastante extraña y difícil. Por eso es que, y voy a aterrizar en esto, lo que puede ocurrir en la Cumbre de las Américas, el apoyo del Grupo de Lima, el apoyo de Canadá, el apoyo de la Unión Europea, esté el presidente Trump o no esté el presidente Trump ahí, es el Estado norteamericano que va a estar presente, tienen que entender que necesitamos el apoyo externo para poder manejar la situación que se puede desbordar, no solamente política, sino de seguridad de los ciudadanos, porque se puede convertir en un campo de batalla interno por razones ideológicas y que los militares son los menos equipados para poder responder a esa amenaza interna que se puede desarrollar en las próximas semanas o días. Nos saludan en las redes sociales y nos preguntan fundamentalmente sobre el proceso electoral del 20 de mayo y cómo todo lo que está pasando podría influir en ese sentido. La que llaman resistencia activa es el llamado que se repite a través de las redes, y nos comentan hoy que precisamente varios diputados decidieron separarse de sus organizaciones políticas, entre ellas Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Primero Justicia, y se dice que porque quieren romper filas con sus organizaciones que no respaldan la candidatura de Henry Falcón para sumarse a un proceso electoral que se ha dicho en reiteradas ocasiones que está lleno de vicios, que no representa en realidad una posibilidad de futuro, y me piden a través de las redes sociales que les pregunte a ambos ¿qué consideran que está pasando en este sentido? Padre Palmar, vamos a comenzar con usted, porque este tema electoral pica y se extiende dentro de la discusión política y social en Venezuela. Les voy a decir algo, que en aquella noche, cuando hubo las elecciones parlamentarias, que hubo como 3 horas de suspenso, después que cerraron el proceso, me dijeron así algunos militares, almirantes: van a reconocer la victoria parlamentaria de la oposición porque ya negociaron el apoyo de la Asamblea Nacional al régimen de Maduro. Yo en ese momento no lo creía, porque ganamos 112 diputados. Pero en la medida que pasó el tiempo, me he ido convenciendo que no hubo un poder legislativo autónomo, que todo fue una carátula, que todo fue una espuma de aquel Ramos Alú que salía a insultar a Maduro. Lo primero que sucedió fue aquellos 3 diputados del Amazonas, que los perdimos. Y los perdimos para que no hubiera la mayoría calificada. Después lo que ocurrió en el transcurso del tiempo, no eligieron las autoridades del CNE a tiempo. Y por 2 votos de Un Nuevo Tiempo no pudimos reelegir a las nuevas autoridades. Después el Tribunal Supremo, que no eligieron lo que tenían que elegir y no sacaron a los magistrados express que habían nombrado Diosdado Cabello en ese interín de las elecciones parlamentarias al mes de enero. Y hoy, esta situación, electoralmente hablando, de un fraude. Yo entiendo que los políticos entran a la política, algunos, es para hacer negocios, para lucrarse. Pero cuando tenemos un lucro... Padre, yo me atrevería a decir que en este momento casi que la mayoría, o muchos lo han hecho, y es lamentable porque eso es un elemento importante en lo que está pasando. En este momento hay 3 maneras de obtener dinero, almirante, de parte del político. 1, el dinero de la campaña electoral, a través de esta candidatura de Henry Falcón, que todos sabemos cuál es la causa. 2, el dinero de la compra de los votos para la Asamblea Nacional. Miren lo que pasó con 3 magistrados del Tribunal Supremo Legítimo. Hubo un
político ya en estado de retiro casi, que andaba con la maleta comprando los votos de los magistrados. Tentaron a 10 magistrados del Tribunal Supremo Legítimo, pero solo 3 cayeron en la trampa. Y qué cosa tan seria. Los 3 son figuras y cuotas de un mismo partido. Si yo me pregunto, ¿cuál poder constituido está en este momento en Venezuela? Y es triste, y acepto lo que dice el comandante, el almirante Calatú. Los militares deberían hacernos un gran favor a los venezolanos. No solo meter preso a Maduro, a Diosdado y a Tejera Isami por narcoterroristas, sino también meter preso a esos opositores que están allí en la Asamblea Nacional, que no han hecho lo que tienen que hacer. Esto nos va a nosotros a dar la oportunidad de hacer mesa limpia en el país. Porque hemos dicho muchas veces, y no sé si el almirante estará de acuerdo conmigo, pero Chávez hizo su propia oposición. Siempre he pensado que el presidente Chávez fue el que hizo la propia oposición para él. La hizo a su manera, a su medida. Organizó todo. Todo. Entonces nosotros los venezolanos pensábamos que estos líderes, supuestamente líderes de la oposición, nos iban a representar. Y resulta pues que nos utilizaron. Les dimos un voto de confianza y perdimos ese voto Por de supuesto, confianza. pero llega el momento en que ya vamos a saber quiénes son los que son fieles a la Constitución y los que son infieles a las leyes. Y los que viven exclusivamente para sus intereses. ¿Qué me dice de eso, almirante? Bueno, el problema lo acaba de plantear el padre Palmar muy claramente. Nosotros, por respeto y por educación política, siempre hemos respetado y aceptado a quienes han sido electos para los cuerpos de representación pública, en este caso los poderes del Estado. El Estado tiene 3 características: es la fuerza, la autoridad y el poder. Por eso es que el Estado necesita tener equilibrios internos, que es lo que llaman la separación de poderes, para poder administrar el gobierno y poder satisfacer las demandas civiles. Cuando el gobierno es secuestrado por el partido de gobierno, y repito esto, cuando el gobierno es secuestrado por el partido de gobierno, no es gobierno, es el partido, es la ideología la que está dirigiendo el país. Particularmente tuve una experiencia y comprobé que realmente algunos presidentes, no puedo decir por todo porque no estuve cercano a ello, seguían los lineamientos del partido y no los lineamientos que lo llevaron a la presidencia de la República. Incluyo en esto a la Fuerza Armada. Cuando éramos militares activos, nos damos cuenta que una gran cantidad de cosas que los presidentes prometían en su campaña, en su plan de gobierno, en su programa de gobierno, difícilmente o casi nunca se cumplían. Pero claro, no le tocaba al militar, hasta que llegó Chávez, no le tocaba al militar definir qué es lo que ocurría políticamente. Los poderes del Estado siempre han estado controlados por los grupos de poder. En esta oportunidad que estamos en esta encrucijada, se hace necesario que la ciudadanía, el hombre de la calle, el que está sufriendo esto, se exprese. Y no me refiero a violencia en las calles, sino que se exprese y señale con nombres y apellidos a estas personas que están violando y están corrompiendo políticamente para la cual fueron electos. Yo observo que somos demasiado educados, no los nombramos. Eso le iba a preguntar, ¿y será eso posible? Porque es que en esa lista hay mucha gente que es muy conocida, que tiene muchos seguidores, en la que se ha creído mucho, en los que se han puesto mucha fe y mucha esperanza. Sí. Y como dice el padre Palmar, de repente vamos a descubrir realmente quién es quién. Sí, tiene mucha razón, pues digo que estoy de acuerdo con lo que dice el padre Palmar. Eso es lo que yo califico como el fraude del buenismo criollo. Si es amigo mío, así sea una torta, no importa. Porque es amigo mío. Pero si es eficiente, capacitado, pero no es de mi tolda, no es de mi grupo, lo rechazo y lo destruyo. Entonces así hemos venido destruyendo una cantidad de figuras nacionales, hombres y mujeres, niños y jóvenes estudiantes de todos los niveles, porque priva la decisión y el fanatismo del partido, que muchas veces no es lo que debe ser para nosotros. Y estamos pagando las consecuencias de ello. Pero saliéndonos del partido y la decepción de la gente. Bueno, ahí no voy. Por eso es que tienen que expresarse, porque hasta ahora nos hemos expresado contra Maduro, nos hemos expresado contra Chávez, nos hemos expresado contra el gobierno totalitario y comunista, o como se quiera llamar, fallido, de lo que está en el poder desde hace 20 años. Pero
toda esa cantidad de personas que han ido negociando, que señala muy bien el padre Palmar, que han ido negociando, vendiendo los principios ciudadanos, engañando y mintiendo con una fachada democrática que no es cierta, hay que también señalarlo, porque si no salimos de esas personas, no podremos abordar el cambio democrático que Venezuela está pidiendo y la libertad ciudadana que estamos exigiendo y estamos demandando a gritos. El padre Palmar decía que teníamos que caer de mesa limpia, romper con esa colita que traemos desde el pasado, porque mucha gente dice, no, muy mal como se han comportado el gobierno chavista, pero hay cositas que tampoco funcionaban antes, y por eso precisamente es una de las razones por las que Chávez llega al poder. O sea, esos vicios se vienen heredando, se han profundizado. Pero padre, ¿usted realmente cree que se puedan superar? Porque la gente necesita una esperanza. Tenemos que hacerlo, hija. No nos queda otra. Y si con esta acción tenemos que salir de los rojos y de los azules, saldremos. Mira tú, una cosa que yo analizo. La oposición partidista nunca ha tenido un opositor transparente como candidato. Mejor dicho, vamos a hablar a lo maracucho. Los candidatos de la oposición nunca han sido de la oposición. En el año 2000, cuando se fue a legitimar las autoridades después de la constituyente del 99, año 2000, ¿quién fue el candidato de la oposición? Arias Cárdenas. ¿Era nuestro? No era nuestro, era de ellos. Era y no era, y ahí había ido y había Nunca venido. fue, eso fue una estrategia. Una componenda. En el año 2006 fue Manuel Rosales. ¿Ha sido nuestro? Nunca ha sido. Quiero que sepan que se están mirando los dos, tanto Carratú como el padre. En el año confirmarse. 2012 fue Capriles el candidato. Salió bajo la figura de las primarias. Pero ¿quién era el jefe de campaña de Capriles? Henry Falcón. ¿Era nuestro? No era nuestro. En el 2013, después de la muerte de Chávez, que es otro tema distinto, se dan las elecciones para Maduro. Es Capriles el candidato. Pero recuerdo que ya Capriles estaba picado de culebra. Y entonces cuando dice que perdió Maduro, que él ganó las elecciones, a los 2 días, cuando ya teníamos a punto de arrodillar a Maduro, vino Capriles y así, en un arte de magia, reconoció la victoria. Nos puso a bailar y a escuchar salsa. Y todo el mundo se quedó, ¿what? Siempre la Mesa de la Unidad, y antiguamente era la famosa Coordinadora Democrática, siempre han tenido las bombonas de oxígeno para este narcorrégimen. Y ahora, en el 2018, el candidato es Henry Falcón. ¿Es nuestro? No es nuestro. No, realmente no. Entonces, pregunto yo, ¿qué ha pasado con Venezuela? Que Claudio Fermín dice que no votar por Henry Falcón es pecado. Sí. O sea, frases como esa uno dice, pero ¿dónde construyen? ¿En qué se fundamentan para hacer afirmaciones de esa naturaleza? O sea, si es un proceso en el que nadie cree, ¿cómo hay dirigentes políticos que siguen invitando a participar? Porque tienen que cobrar, hija. Porque tienen que dar uso de decía el general Pérez Jiménez, el presidente Pérez Jiménez cuando era dictador, el yemeo. Es decir, el yemeo es el dinero que me dan. ¿Y qué hacen ellos? Sencillamente pagar el dinero que ya recibieron. ¿Qué tiene que hacer Claudio Fermín? Nada, justificar los billetes que le han dado. ¿Qué va a hacer el otro? Justificar el dinero que le han desembolsillado. Mientras tanto, el pueblo de Venezuela, pasando hambre, muriéndose en los hospitales. Antenoche me llamaron de Maracaibo. 2.000 niños, 2.000 niños no han podido ser operados en Maracaibo, en el hospital de especialidades pediátricas, porque hay una orden del narcorrégimen de no aceptar medicina ni donativos de insumos médicos. Y tienen 3 años esperando la intervención de la ayuda humanitaria. Y está prohibido, almirante, prohibido recibir medicinas en el hospital de niños de Maracaibo. Y hay 2.000 niños muriéndose. Mientras tanto, la Mesa de la Unidad amasando fortuna. Mientras tanto, los diputados negociando la libertad de Venezuela. Lástima que nosotros
no tenemos las armas, general. Qué lástima. Le está hablando aquí no un sacerdote, le está hablando un militar, porque yo, como le dije al almirante Carratú, yo estuve en la escuela naval. Pero esta lucha es una lucha totalmente desproporcionada, porque son las balas contra los cauchos quemados, los soldados contra los jóvenes. El año pasado, para esta fecha, para esta misma fecha, estábamos en la calle, estábamos haciendo las guarimbas, teníamos a la juventud totalmente tirada a la calle, porque siempre nos dijeron, cuando salgan a la calle, todo cambia. Nos dijeron, no, cuando se hacen los militares, eso sale. No, cuando ya Estados Unidos deje de comprar el petróleo, ya se acaba. No, cuando la iglesia haga un documento, ya estamos listos. Bueno, ha pasado de todo. Todo se ha hecho. Y ahí están. Yo recuerdo, y hablando de militares, yo voy mucho, almirante, al Museo Histórico Militar de Caracas. Y a Flores. Sí, yo voy mucho. Y me encanta llegar a una pared donde está la réplica de la lanza de Páez, de los llaneros de Páez. Una lanza que pesa 18 kilos. Y siempre el que está allí haciendo la explicación de las armas que están allí de tiempo de la colonia, me decía algo que yo hoy lo asocio a esta lucha de Venezuela. La lanza de Páez, 18 kilos, del mejor hierro de la época, forjada en el mejor crisol del momento. Y me decía este maestro del museo, esa lanza no tiene sentido si no tiene una buena punta afilada. ¿Cuál ha sido el problema nuestro? Que hemos tenido una buena lanza, un país en la calle, hemos tenido un electorado tirándose a las mesas y a las urnas electorales. Hemos hecho todo lo que nos han pedido, pero la punta, que es la mesa de la unidad, no ha sido la efectiva. O sea, no hacemos nada con tener una mayoría en la calle, una gente en la calle, cuando ellos, allá, en una situación de un contubernio a 4 o a 5, porque siempre yo he odiado ese sistema cupular de decidir cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ya pensamos que todo va a caer, que ya esta gente murió políticamente, que ya a Maduro le quedan horas, nos cambian el juego. Viene la oposición partidista y nos vende. Lo que hemos dicho, lo que hemos llamado errores tácticos, como por ejemplo el anunciarle al enemigo, vamos a ir a buscarte. Eso ni en un juego de ajedrez, y eso lo hemos visto en Venezuela. Sombra buconada populistas. Claro, pero al final, ¿quién paga los platos rotos? La gente que, como dice el padre, va y apoya, va y respalda, está dispuesta a comprometerse y a luchar, y tiene una dirigencia política que le dice, mañana, no hoy no vamos, mañana vamos para Miraflores. ¿Qué es eso? Yo quisiera regresar al tema militar. Regrese. Porque no es porque yo me sienta militar en este momento, pero que es importante qué podría ocurrir. El procedimiento que viene ahora, después que el Tribunal Supremo dictó su decisión, la Asamblea tiene que declararle ilegítimo otra vez al presidente, porque es necesario desplazar al comandante en jefe del comando de las unidades militares, y eso hay que hacerlo legalmente, porque ningún militar va a actuar si no se da el paso jurídico y político que resguarde lo que pueda ocurrir a la hora que los militares intenten actuar. Recuérdense lo que pasó con Zelaya en Honduras. El Tribunal Supremo le ordenó al alto mando militar de ese país capturar al presidente en su residencia. Así lo hicieron. Bueno, el canciller venezolano en ese entonces era Maduro. Entró por la frontera. El canciller de Lula entró a Nicaragua, allá a Honduras. Otros presidentes de América Latina no estaban de acuerdo con que las Fuerzas Armadas de Honduras hubiesen tomado la determinación y obedecer al poder establecido, constituido en Honduras, para tomar y salvar al país, porque ellos salvaron al país en ese momento, tanto el poder político como el poder militar de ese país. En muchas reuniones que fui en Venezuela en ese entonces, no aceptaban que los militares entraran porque había capacidad suficiente en el país para resolver el problema político y que hasta ahora no ha sido resuelto.
Entonces, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo tienen que ordenar, primero, destituir al presidente del mando militar. Porque cuando uno vota por un presidente, tiene 3 cabezas: presidente de la República, comandante en jefe y cabeza del Poder Ejecutivo. Entonces, hay que quitarle a la Fuerza Armada, que fue el error que cometió la Asamblea Nacional de Ramos Ayú cuando fue electa, que lo primero que debió hacer es legislar para retirar a los militares del sector político, reducir al pie de fuerza y quitarle poder al gobierno legalmente, porque en ese momento había el apoyo popular y había el poder del poder legislativo. No se hizo, se perdió el tiempo en otras cosas, porque demostraron que no eran importantes para lo que estamos viendo ahorita. No era importante para los intereses políticos. Para los intereses de esos grupos, porque cobran, se venden, son casquivanos en esa actitud. En eso estamos de acuerdo. Falsa. Entonces, ya están identificados. No hace falta repetirlo más, digo yo, porque ya todo el pueblo venezolano, los que estamos fuera exilados o prófugos, en el caso mío, o los que están en Venezuela, saben que ese grupo de personas, 112, 114 diputados, no son todos, pero lamentablemente, como no se desprenden de esas actitudes grupales traidoras, todos van a pagar, todos van a caer. Hace 2 años, cuando yo llegué aquí procedente de Denver, yo tenía un contacto activo con los militares, muy diario, y le preguntaba a los militares en ese entonces, de alto nivel, de alto grado, no generales, porque no hablo con generales, todos están corrompidos, a todos hay que desplazarlos y pasarlos a juicio. Me refería a los coroneles y capitanes de navío de la Armada y de las otras fuerzas. En el supuesto caso que caiga el presidente y los partidos políticos comiencen a meterse en el proceso de las nuevas autoridades políticas que sean designadas para una transición, ¿qué van a hacer ustedes? Yo no quiero alarmar a la audiencia, pero me dijeron, los vamos a eliminar, porque ellos son la causa de lo que está ocurriendo en el país. O sea, lo que nosotros estamos hablando ahorita, en este momento, después de 20 años, ya en el sector militar, en muchos niveles de ese sector militar, ya está identificado cuál es el enemigo del pueblo, de la sociedad venezolana, y cuáles son los enemigos del país, que son 2 tipos de enemigos. Entonces, por eso es que yo insisto y quiero ser reiterativo, tiene que haber una orden judicial, una acción de la Asamblea, un respaldo internacional, porque la salida del problema nuestro podría ser bastante violento. Y ahí hace falta el respaldo social y el respaldo internacional. La salida de Nicolás Maduro al poder es un hecho, va a tardarse un poco más o un poco menos, pero es un hecho. Ahora, hemos hablado aquí en este programa hoy, y me refiero a ambos, a qué pasaría después, porque griegos y troyanos, por decirlo de alguna manera, van a tener que no poner sus barbas en remojo, sino que griegos y troyanos van a formar parte de esa limpieza, de esa purificación por la que debemos pasar para reconstruir el país. Pero entonces les pregunto, porque hay mucha gente que dice que no sabe de política, que no necesariamente se vincula directamente a la política, y se pregunta, ¿y si no es fulano o Perencejo o el otro a los que estamos acostumbrados, a quién vamos a poner para regir este país? ¿Qué respuesta les daría a usted, padre? Mira, el problema ha sido ese, que hemos hecho mesianismos en la política. Pero es que no estamos hablando de uno, porque ya no es nada más el presidente, sino que no nos sirve el presidente y no nos sirven tampoco los que están en la Asamblea Nacional. Entonces vamos a necesitar una camada nueva de todo, y la pregunta es ¿de dónde los vamos a sacar? Hay una parábola en el Antiguo Testamento, y permíteme que ilustre un poco en detalle, que se llama la parábola de el mundo de los árboles. Está en el Antiguo Testamento. Los árboles se reúnen para elegir a su rey. Los árboles. Y vienen y proponen de rey al cedro. Y viene el cedro y dice, no, yo no puedo ser presidente del país de los árboles, porque yo doy la mejor madera para hacer las cunas y las camas de los reyes. No puede. Vienen y eligen al olivo,
Y dice Uribe, no, yo no puedo ser presidente del país de los árboles. Porque del fruto de la oliva se hace el mejor aceite para darle la comida a los reyes. Y viene la vid, la uva, y le dicen, es usted el presidente. Y dice la vid, la uva, no, yo no puedo. Si yo doy el mejor vino para agradar el paladar de los reyes. Después vino la higuera y dijo, no, yo produzco el mejor fruto, el mejor dulce de higo para los reyes. Y así cada árbol se fue excusando y se fue excusando. Hasta que llegaron a la zarza, a la mata de espina. Y ella aceptó ser el presidente del país de los árboles. ¿Y qué produce la zarza? Espinas. Y empezó a engordar y a crecer la zarza. Y con sus espinas empezó a dañar el resto de los árboles. ¿Cuál es la paradoja? Hemos elegido las espinas siempre. ¿De dónde van a salir los presidentes, los gobernadores, los diputados, los concejales, los alcaldes? Yo propongo de esos jóvenes que están en la calle. ¿De dónde salió el rey del pueblo de Israel? Del más joven, de David. Es decir, yo no estoy inventando el agua tibia en este programa. Yo prefiero confiar en ese joven que está allí escuchándonos, que a lo mejor está lavando posetas en Estados Unidos, como dice el delincuente de Nicolás Maduro. Yo confío en ese joven, porque Dios siempre pone, cuando el país está en crisis, y está la crisis más terrible que la crisis moral, se pone al más joven para que desempeñe el cargo de los grandes. ¿Quiénes estuvieron en el Calvario con Jesucristo? Y venimos saliendo la Semana Santa. ¿Quiénes acompañaron en el Gólgota a Jesús? Las mujeres y el más joven. ¿Quiénes estaban en la calle hace un año con nosotros? Las mujeres y los jóvenes. Yo prefiero confiar en los cadetes, almirante, para que sean el alto mando militar y no esa cuerda de sátrapas generales que se han engordado los bolsillos con sangre del pueblo y con pecunio de la corrupción. Yo prefiero elegir a los tenientes, a los capitanes que están ahorita saliendo de la academia para que sean ministros de la defensa y no ese cartel de los soles que está empañando nuestras Fuerzas Armadas. Yo prefiero elegir de gobernador a esos muchachos recién graduados y no seguir mirando a esos dinosaurios de la política que han hecho de nuestro país un país hecho añico. Te respondo así. ¿De dónde saldrán los gobernadores, diputados, senadores, concejales, lo que sea? De esos muchachos. Yo le pondría a ellos la confianza. ¿Sabes por qué? Porque son muchachos sanos, que tuvieron una desgracia, fue nacer en este estado de totalitarismo, de este mal llamado socialismo del siglo XXI. Pero también pusiera a las mujeres, a esas madres de familia, a esas mujeres que han perdido sus hijos, sus maridos, a las mujeres de los presos políticos, las pusiéramos allí al frente de la batalla. Hay mucha gente que puede ocupar esos cargos. Pero esa parábola de los árboles, padre, y me disculpa que yo dé mi opinión al respecto de su mensaje, pero también tiene un elemento importante, y es que todos los árboles dijeron que no. Por supuesto. No estamos asumiendo el papel que deberíamos Claro, jugar. porque siempre el honesto le teme a ser político. Le decía yo hace un rato a una amiga que me trajo, yo le decía, padre, porque mira, ¿qué pasa con el chavista? Hay un silogismo. El chavista, si es inteligente, no es honesto. Usted viene y encuentra un chavista inteligente, que ya hay pocos. Es inteligente. Usted dice, si es inteligente, no es honesto. Pasemos la página. Si el chavista es honesto, que hay pocos ya, usted dice, es honesto, no es inteligente. Ahora, si es inteligente y es honesto, nunca será chavista. Estamos frente a los delincuentes investidos de autoridad, que son los chavistas, delincuentes investidos de autoridad, frente a los delincuentes investidos con la voluntad popular, que en este caso son los líderes políticos de la mesa. Lamentablemente, como dice el almirante, la salida no es pacífica,
porque tú no vas a poder expurgar los piojos del país si no aprietas el pelo, el cabello. Y para poder sanar a Venezuela, tenemos que pasar por la prueba más grande, y es la prueba de la violencia. No de una violencia brutal, sino de una violencia de justicia. Mira, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar esta película? Muy fácil. Todo el mundo ahorita piensa que ya Maduro va a terminar porque Maduro ya está reo de cárcel. No me extrañaría nada que esos sátrapas de la Asamblea Nacional no reconozcan al Tribunal Supremo, a que ellos eligieron. Sí. Me preguntaba en estos días una periodista si ese acto del Tribunal Supremo en el exterior fue un acto simbólico. Yo dije en ese momento una mala palabra, que no la voy a repetir, por supuesto, una maracuchada. Y dije, no es simbólico, es y usted sabe lo que es, ¿no? Sí. Combólico. Es decir, fue un acto allí de gallardía. Y sin embargo, 3 magistrados fueron comprados. Porque los iscariotes siempre están pendientes de la botija de dinero para ¿De vender sus cuánto almas. hay para mí? Claro, Sí, por señor. supuesto, como siempre lo hemos escuchado. En la Cuarta República, ¿cuál era la famosa ley no declarada en la Constitución? No me den, pónganme donde hay. Almirante, ¿y usted? ¿De dónde cree que vamos a sacar a la gente que necesitamos para Venezuela, reconstruir al país? Sí, claro. No es que discrepe el padre Palmar, de mucho menos, sino tengo una visión un tanto diferente, porque hace 7 años en Venezuela se comenzó a conformar una junta de transición. Yo era partícipe, no era parte de la junta, era quien estaba contactando a las personas muy secretamente para proyectarlas en los 5 campos más importantes del poder: la economía, la política, la defensa, o sea, la seguridad, la educación y la parte sindical. Y buscamos, y digo que buscamos porque fuimos un grupo que buscamos a las personas, los contactamos, los entrevistamos, querían saber quiénes eran los otros. En algunos de ellos, la respuesta fue inicial: si yo soy presidente, voy. O sea, no es que querían ser parte de un equipo, sino querían ser la cabeza. La del figura equipo. principal. Y eran personas mayores, bastante mayores, esas personas. Todavía, en este momento que estamos hablando, en Venezuela hay aproximadamente 18 personas que quieren ser presidente de la Junta. Y algunos están aquí, también en el área de la Florida, que quieren ser presidente de la Junta. Todos tienen méritos, jóvenes o viejos. El problema es que se integren y se desprendan de los intereses personales y entiendan que para gobernar, en el caso específico de la situación venezolana, tienen que desprenderse de los intereses personales y grupales y dedicarse al trabajo por el ciudadano, a reconstruir el país. Es que si no lo hacen estarían siendo más de lo mismo. Es que Venezuela corre el riesgo, si no se aborda la transferencia, la transición en una manera honesta y transparente, vamos a entrar en un ritornelo de violencia que puede ser más peligroso que lo que hasta ahora hemos vivido. Yo no quiero pronosticar nada, ni mucho menos, ni ser pájaro de mal agüero, pero cuando comienza, es que yo he estado viviendo en estos últimos 20 años periodos de casi victoria, y de repente la victoria se va por entre las manos, los dedos, porque los intereses grupales, la traición, etcétera, entonces todo se combina y se pierde la oportunidad y se retrocede. Y el ciudadano esperando, ha perdido la fuerza y la confianza. Yo sí creo que hay muchos venezolanos que pueden participar, lógicamente, para gobernar un país como el nuestro. No solamente los jóvenes, también hace falta una experiencia. Lo que pasa, como dice el padre, estoy de acuerdo, que los jóvenes venezolanos, o todos los jóvenes en todas partes del mundo, pero en este caso de Venezuela, vienen desprendidos de la contaminación de los intereses y la corrupción que hay en todo espacio político y comercial. Lo viví en el Palacio de Miraflores durante 26 meses. No me imaginé que el gobierno de Venezuela fuese de esa catadura, pero era. Y no solamente por el presidente, por todo lo que llegaba al Palacio. Desde el chofer de la ambulancia en el Palacio, hasta el escolta, el jardinero, el camarero, el ministro, el general que era comandante de fuerza, el general que era comandante de una unidad fronteriza, etcétera. Todos manejaban intereses personales y no se
dedicaban a trabajar por el bien, como decía el Libertador, por el bien de los venezolanos, el bien de la patria. Y eso tiene que pasar por una purga importante en todos los niveles, porque realmente hemos sufrido el problema de la corrupción que se ha penetrado en el cuerpo social y en la actitud y en la personalidad de muchos venezolanos, no todos. Pero eso tiene que corregirse. Se nos fue el tiempo. Me quedan nada más 2 minutos y quisiera que lo aprovecháramos para que ustedes le dieran un mensaje al ciudadano común que está viendo este programa porque quiere escuchar lo que alguien que sabe más que ellos tiene que decirles. Siempre he dicho que esto no es solamente una pelea política o económica. Esto es una lucha espiritual. Es el bien contra el mal. Y ahí es donde yo tengo espacio como sacerdote. Hay que orar. Hay que luchar. Hay que tener esperanza. Porque si es una lucha espiritual, entonces Dios tiene también su aporte en nuestras vidas. Mi punto de vista es que hay que rescatar la conciencia y la sumatoria de la buena voluntad de todos los venezolanos, todos, sin excepción. Y en esa dirección buscar las mentes y los hombres más capaces, hombres y mujeres más capaces para poder actuar y reconstruir el país. A los militares no les quiero mandar un mensaje porque estoy harto de mensajes y he leído muchos mensajes y he escuchado muchos mensajes de audio y de video. El militar tiene que responder a la confianza y a la conciencia. No hace falta que nadie le esté orientando qué es lo que va a hacer y qué es lo que debe o no hacer. Hay un marco constitucional, hay una decisión tomada, ellos tienen que obedecer lo que está inscrito en esa decisión para salvar la República y para proteger a los ciudadanos. El que se equivoque pagará caro y el que no se equivoque será virtualmente quienes van a acompañar a los ciudadanos a la nueva República, a la nueva Venezuela. Caballeros, un gusto tenerlo. Gracias. Y espero Dios que los tengamos bendiga. la oportunidad de conversar nuevamente sobre lo que pasa en Venezuela, sea lo que sea el futuro que se avecina. Amén. Dios y patria. Bueno, y pues no me queda más que agradecerles. Espero que para ustedes, como para mí, esta haya sido una experiencia didáctica y nos ayude a reflexionar realmente sobre la situación del país y qué podemos aportar. No solamente se trata de hacer críticas, sino también de ver qué actitud estamos tomando y qué estamos haciendo para que la situación cambie. Construir patria depende de nosotros. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Desde el Imperio.